Ya ustedes saben que en los tejidos de los hongos se reproducen por gemación, por setación, por endopuración, o a veces, muchas veces, por simple división. Entonces, son unos pocos, si bien es cierto, son una buena cantidad, son más de 100.000 especies de hongos que se conocen, que son patógenos, pero para el hombre son menos, o sea, la cantidad de patógenos es menos de los 100.000, que sea de paso, ¿no? Entonces, de las miles de especies conocidas de levaduras y hongos, solo aproximadamente un grupo menor, 100 de ellas, provocan enfermedades en los hombres y en los animales. Por eso es que las micosis son las infecciones producidas por los hongos propiamente dicho. Ahora, como señalaba en la clase anterior, las clasificaciones de las enfermedades infecciosas, tanto por virus y bacterias, muchas veces hay cierta controversia. Y acá, en las enfermedades por micosis, también existe esa controversia. Pero dentro de todas las diversas clasificaciones que se han diseñado, bueno, para mí la más frecuente, la más dinámica y la que se ajusta básicamente más a la correlación clínico-patológica es de acuerdo a digamos, la existencia del agente patógeno. Si son, digamos, agentes que vienen de afuera o que vienen de adentro, o sea, exógenas y endógenas. Pero de todas maneras es importante hacer un repaso de las clasificaciones que se desarrollan en la micosis. Y una de ellas es desde el punto de vista de que según el agente y el huésped, ¿no?, involucrados en la clasificación. O sea, son micosis primarias y micosis oportunistas. O según el tejido que parasiten, en micosis superficiales, subcutáneas, profundas o sistémicas, que también es importante saberlo, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros al diagnóstico y al tratamiento. Las micosis superficiales, para poner algunos ejemplos, una de ellas es la dermatocitosis. En lo que se refiere a micosis subcutáneas, las proticosis también es un ejemplo clásico, ¿no? En las sistémicas, la paracosidiomicosis, la histoplasmosis y la blastomicosis también son ejemplos clásicos que de una u otra manera son frecuentes en la práctica clínica. Y en las micosis de tipo oportunista, la cándida y la criptococosis con la especialosis son también ejemplos clásicos que de una u otra manera, pues, repito, se presentan comúnmente en la práctica clínica. Cuando se habla de mitosis oportunistas, son aquellas producidas que por lo general no inducen a la enfermedad, pero pueden hacerlo cuando los mecanismos de defensa de una persona, en este caso un paciente inmunosuprimido, disminuyen. Entonces, estas mitosis oportunistas son las que se activan, ¿no?, y actúan ya no como, digamos, agentes patógenos que no dañan, sino simplemente pues, se activan frente a los mecanismos de inmunosupresión del paciente. Pueden infectar cualquier órgano del cuerpo. ¿Sí? En lo que se refiere a las micosis superficiales, son aquellas básicamente que se ven en la práctica clínica, en los consultorios de dermatología, y que son aquellas micosis que atacan a la piel, fundamentalmente, las uñas y los pelos. Entonces, estas micosis superficiales, entre los hongos que causan este tipo de infecciones, están los dermatofitos, que atacan básicamente al estrato córneo de la piel y saneras, entre los que hay 3 especies importantes: el tricocitón, ¿no?, el mycosporium y el epidermophytus. El tricopodium es comúnmente es el más frecuente, ¿no?, y es el que se encuentra básicamente atacando a la piel. Las subcutáneas son producidas por hongos que viven en el suelo. Y eso es importante porque hay una correlación
entre la ubicación topográfica del agente patógeno y digamos, el tipo de micosis que va a desarrollar. Por eso es que toda micosis subcutánea, la primera posibilidad que tenemos que pensar es que el hongo viene de afuera, o sea, es exógeno, viene del suelo y casi siempre se presenta en forma de vegetación, en descomposición, y debe ser introducido al tejido subcutáneo para hacer que se desarrolle la infección. Entonces, ese es un dato importante que nos da este tipo de micosis para poder de una u otra manera identificar a agentes patógenos. La esporocitosis es un ejemplo clásico de una micosis subcutánea causada por el Sporoctis schenckii, que vive en las plantas o generalmente en las maderas y provoca una infección granulomatosa crónica que se parece mucho a la tuberculosis. O sea, me refiero desde el punto de vista histológico. Pero cuando se introduce en forma automática debajo de la piel, puede de una u otra manera comprometer al sistema, al organismo, y puede producir pues una complicación más severa. En el caso de las profundas, pueden provocar afecciones generales y en ocasiones resultan mortales. Eso es importante. Toda micosis profunda, la posibilidad de, digamos, complicar a la vida del paciente, siempre está por encima de todo eso. Entonces, por eso tenemos que tener claro y estar pues al tanto cuando estamos frente a una micosis de tipo profunda. Casi siempre las micosis profundas son causadas por agentes patógenos que viven libres en la naturaleza, ¿no? O en el suelo o en material orgánico descompuesto. Así. Entonces, por eso es importante un poco hacer esta correlación. Casi siempre estos hongos patógenos no producen toxinas por lo general, ¿no? Pero la reacción típica o clásica que tienen ellos es que causan en los tejidos un granuloma crónico. Es un tumor de tejido inflamatorio con grado variable de necrosis y formación de abscesos, que muchas veces se confunde con neoplasias. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de ellos. En el caso de las micosis sistémicas, pueden ser endémicas o pueden ser cosmopolitas. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de las micosis sistémicas endémicas? La histoplasmosis, la paracoccidiomicosis y básicamente, ¿no? Y en el caso de las universales compuestas, la criptococosis es el ejemplo clásico de una micosis sistémica. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de la micosis? Hay varios mecanismos que desarrollan los hongos para poder generar la enfermedad, ¿no? Pero hay un desarrollo exagerado sobre la superficie de la piel y anexos. Casi siempre se da ahí. La mayoría de los agentes, casi siempre de los hongos, integran la flora normal, ¿no? Y algunos pocos son de contaminación externa. Pero estos van a actuar, como hemos señalado hace un momento, cuando el sistema inmunológico del paciente disminuye o se altera. Entonces, estos hongos van a actuar en forma patógena. Entonces, como vean, hay varias formas de clasificar a los hongos. Pero, como dije al comienzo, para mí, desde el punto de vista, al momento de estudiar las micosis sistémicas, lo más común, lo más frecuente y lo que de una u otra manera trata de englobar a las principales micosis que comúnmente se ven en la práctica médica son las del tipo de la fuente, ¿no? Toda micosis sistémica puede tener dos fuentes. Una fuente endógena, en la cual los ejemplos clásicos es la candidiasis y la actinomicosis, y una fuente exógena, que el ejemplo clásico es la histoplasmosis, la criptococosis, la paracoccidiomicosis y la coccidiomicosis. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo este tipo de clasificación de micosis sistémica, vamos a poder pasar a desarrollar algunos aspectos principales de cada una de estas micosis principales. En el caso de la fuente endógena, la actinomicosis es, como señalamos hace un momento, es el ejemplo clásico en la cual, de una u otra manera, pues,
se presentan con mayor frecuencia en sí, ese tipo de patologías micóticas en sí. Se señala que algunas especies son anaeróbicas y otras se comportan como facultativas anaeróbicas en sí. Entonces verán que fíjense, dentro del grupo de la actinomitosis, el comportamiento es variable en sí. Entonces, eso un poco complica más digamos, el estudio de las mitosis, pero no se deja de lado que frente a la información epidemiológica y la información clínica, nosotros podemos un poco inferir y de otra manera pues hacer el diagnóstico hasta que salga el cultivo, ¿no? La actinomitosis es un gran positivo, produce infecciones crónicas que se desarrollan con lentitud, no forman esporas y las colonias generalmente están constituidas por hifas de los hongos, lo cual forma como una especie de micelios, como ovillos de hifas que caracterizan a este tipo de micosis. Hay diversos tipos de actinomitosis, pero la más frecuente, la más común, que la que se ve generalmente, es la actinomitosis de tipo israelí, que generalmente este tipo de mitosis muchas veces se confunde con neoplasia, por la forma que se presentan, ¿no? Que se presentan nódulos básicamente en el cuello o en la cara. Entonces, muchas veces se confunde con esto. De tener cuidado en el diagnóstico. El actinomitosis israelí es un colonizador normal de la vagina, del colon y la boca. Casi siempre se encuentra en estas zonas del cuerpo. Entonces, cualquier alteración del sistema inmunológico, de una u otra manera, va a hacer que este agente patógeno pueda activarse y comportarse como un agente patógeno maligno, ¿no? Casi siempre, para que se desarrolle este tipo de actinomitosis, se necesita una causa, ¿no? Un procedimiento, muchas veces un procedimiento dental mal curado, ¿no? Hace que se forme un foco infeccioso y de ahí se active la actinomitosis y pueda producir daño en las zonas afectadas, ¿no? Es causante por lo menos de la formación de abscesos, donde en la boca, generalmente en el pulmón, en el sistema gastrointestinal en sí. Entonces, hay un dato importante que muchas veces se maneja, ¿no? Muchas veces el dato de que el paciente llega a la consulta y refiere dentro de todo lo que uno le pregunta de que, bueno, hace unos días ha ido al dentista y apareció una muela, ¿no? Y es a partir de ahí donde se sintió afectado. Entonces, ese es un dato importante que nos va a permitir a nosotros pensar en que una posibilidad diagnóstica es que se trate de una actinomitosis, ¿no? Siempre y cuando reúna los criterios que hemos señalado hace un momento, ¿no? Casi siempre las colonias de la actinomitosis se forman como especie de gránulos de azufre, se denominan, ¿no? Y que casi siempre son, cuando ya se hace el estudio histopatológico, son fácilmente detectables para hacer el diagnóstico, ¿no? La actinomitosis es una infección endógena en la que pueden existir varios indicios de transmisión de persona a persona, ¿no? Y que muchas veces también el suelo del agua contaminada también pueden, de una u otra manera, pues coadyuvar al desarrollo de este tipo de mitosis, ¿no? También existen pacientes con infecciones torácicas que generalmente tienen antecedentes de aspiración o por lo menos tienen alguna enfermedad pulmonar y después se extiende hacia los tejidos adyacentes. Igualmente, en pacientes con infecciones abdominales, pueden ocurrir personas que han sido sometidas, por ejemplo, a una intervención quirúrgica de aparato gastrointestinal y han sufrido algún traumatismo en el intestino. Pueden formar abscesos y a partir de ahí la presencia de la actinomyces. Es raro, pero también tener en consideración que la actinomyces puede producir infección pélvica, ¿no? Como una manifestación secundaria de las infecciones abdominales, o también muchas veces se puede observar que las pacientes con DIU, muchas veces algunas han desarrollado
este tipo de patología de actinomyces. Entonces, tener en consideración también este dato importante. En el caso de la actinomycosis torácica, son específicos digamos, la sintomatología, pero lo que se ha podido observar es que forman abscesos en el tejido pulmonar, ¿no?, en una primera etapa. Y posteriormente, estos abscesos pueden diseminarse a los tejidos adyacentes, conforme la enfermedad progresa. Esto es lo que se denomina los granos de azufre. Ahora, hay que tener en consideración que esta actinomycosis puede también desarrollarse en el sistema nervioso central, ¿no?, produciendo abscesos cerebral solitarios. Pero también pueden observar en pacientes con meningitis y abscesos epidurales. Entonces, también considerar a un paciente con meningitis o abscesos epidurales que puede también ser portador de actinomyces en sí. El diagnóstico es microbiológico. Muchas veces, cuando se toma la muestra de forma correcta, el pus y los granos de azufre son los que nosotros nos van a inducir al diagnóstico en sí. Lo que muchas veces se hace con la condición de Gram, el tejido de la muestra que nos envían, pues sometemos a la solución de Gram, en la cual pues, nos va a dar positivo para el actinomyces en sí, ¿no? Pero casi siempre lo más ideal, lo más frecuente es que sea un cultivo en medios líquidos y en la sangre, en anaerobios a 37 grados durante aproximadamente 15 días. Pero ojo, lógicamente, mientras sale el diagnóstico cultivo, nosotros tenemos que, como médicos, actuar. Por eso es que es importante todo el aspecto epidemiológico del paciente, hacer una buena historia clínica y también la prescripción diagnóstica para, de otra manera, empezar un tratamiento. ¿Sí? Bueno, esto es macroscópicamente hablando, ¿no? La formación de, digamos, estructuras cicatriciales que son como una especie de fístulas que forman la actinomyces. ¿Sí? ¿No? Igualmente acá, una actinomyces de tipo abdominal, después de una cicatriz de cirugía, ¿no?, en la intervención quirúrgica, forma también. Entonces, tener bastante cuidado cuando un paciente lo operan, hay que hacer una buena limpieza postquirúrgica siempre, ¿no?, porque si no puede contaminarse con esto de acá. Bueno, esta es una biopsia, ¿no?, en la cual podemos acá fácilmente observar los granos de azufre, que es lo característico de la actinomyces. Entonces, con esto nosotros prácticamente granos de azufre con tejido de granulación. ¿Sí? Entonces, con esto prácticamente, desde un punto de vista microscópico, hacemos el diagnóstico de actinomyces. En el caso de la cándida, ustedes saben, bueno, no voy a entrar tanto en esto, pero forma parte de la flora normal, es un patógeno oportunista y casi siempre se considera dentro de las micosis superficiales, siempre y cuando ataque piel y mucosa. Pero también recuerden que la cándida se comporta con una micosis profunda. Bueno, esto es, digamos, las estructuras microscópicas en un agar, ¿no?, de la cándida, ¿no? Ahora, existen más de 150 especies de cándida, ¿no?, pero la común, la más frecuente, la clásica que se ve es la cándida de tipo albicans. Entonces, por eso es que a esta tenemos que centrarnos para el estudio en sí, ¿no? Recordar que se presentan como pseudohifas y como blastoconidias, ¿no? Y que muchas veces las hifas también forman clamidiosporas, las cuales tienen otro tipo, digamos, de morfología y también muchas veces dentro de su proceso de desarrollo podemos observar tubos germinativos que forman parte de la estructura de evolución de la cándida en sí. Casi siempre la cándida albicans de tipo patógeno se encuentra en una forma normal en la boca, en personas sanas, casi siempre en 25-50%, en el tracto gastrointestinal, en la vagina y en la piel. Muchas veces son estas las áreas del cuerpo en las cuales se presentan normalmente, y que en cualquier efecto o alteración del sistema inmunológico, estas pueden actuar en forma patógena en sí.
cuando se comporta como un patógeno oportunista, cuando hay una invasión tisular o una diseminación a través del sistema hematógeno. ¿Cuáles son los factores del microorganismo? ¿No? La cándida tiene la capacidad de adherencia a tejidos y superficies inertes, ¿no? Forman hifas y secretan unas enzimas. Estas enzimas le dan digamos, la capacidad para poder un poco alterar o dañar el tejido en el cual ellos van a actuar como agentes patógenos. ¿Sí? Hay ciertos factores predisponentes para que la cándida se comporte como agente patógeno. Es, por ejemplo, tratamiento antimicrobiano prolongado. A veces tener en consideración eso, porque la cándida actúa a ese nivel, ¿no? Cuando se ponen catéteres, ¿no? También tener en consideración que hay que estar, la sepsia tiene que ser importante, porque si no, la cándida puede, digamos, presentarse ahí y de una u otra manera dañar ese tipo de zona afectada, la zona, ¿no? Inhibición parenteral, materiales proteicos, cuando se ponen válvulas, en pacientes con diabetes, en pacientes con SIDA, pacientes con neoplasias, pacientes que tienen tratamiento con corticoides prolongados y otros inmunosupresores, son los factores que predisponen a que la cándida pueda comportarse como agente patógeno. Dentro de la epidemiología, ya sabemos que es una enfermedad normal, se presenta una enfermedad normal, la tasa de colonización aumenta en pacientes hospitalizados, con pacientes con inmunosupresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y las infecciones endógenas muchas veces son raras, ¿no? Pero tener en consideración que también pueden desarrollar la enfermedad. Lo más frecuente y lo más común son las infecciones mucocutáneas que producen la cándida albicans y que esto tiene un comportamiento clínico. ¿Sí? Son infecciones superficiales de la mucosa, pueden ser de mucosa oral, vaginal, esofágica, intestinal, y lo más importante es que en muchos de los casos, cuando hay una invasión superficial de la piel, producen erosión intradigital, intratrigo y otro tipo de enfermedades, ¿no? Las formas mucocutáneas crónicas son unas también menos frecuentes, pero que se pueden desarrollar. ¿Sí? ¿Cuándo se habla de candidemia? Se habla de candidemia cuando las infecciones asociadas a cuerpos extraños, o sea, en el caso de sondas urinarias, ¿no? Catéteres, son de una u otra manera pues, infectadas por la cándida y complican la vida del paciente. ¿Sí? Por vía de hematógeno, la diseminación de la cándida puede llegar hasta desde el sistema nervioso central hasta los ojos. ¿Sí? Entonces, hay que tener en consideración que la diseminación de la cándida es importante conocerla. ¿Sí? El diagnóstico de cándida básicamente es macroscópico, pero también muchas veces pacientes que presentan inmunosupresión, uno toma la muestra, por ejemplo, de la faringe o de la vagina, y con una edición de Vigan podemos de una u otra manera pues, identificar al agente patógeno, que es la cándida. Lo común, lo frecuente es hacer el cultivo con saburo o medios bacteriológicos, es decir, que nos permiten identificar finalmente al género cándida. ¿No? En el caso de las fuentes exógenas, ¿no? Las mitosis sistémicas, uno de los ejemplos clásicos de fuentes exógenas es la histoplasmosis. ¿No? ¿Qué es la histoplasmosis? Realmente la histoplasmosis es un tipo de mitosis sistémica, ¿no? En la cual pues, se conocen generalmente tres tipos de géneros: el capsulatum, el rugois y el fascinosum. Pero casi siempre el más frecuente es el capsulatum. Es la histoplasmosis americana a pequeñas formas que de una u otra manera pues, se presentan no tan comúnmente, pero es la más frecuente en nuestros medios. ¿Sí? Generalmente la histoplasmosis muchas veces se conoce como enfermedad de Darling o artritis o histoplasmosis a pequeñas formas. ¿No? El agente es el histoplasma capsulatum y la mitosis es una mitosis benigna en la mayoría de los casos, pero puede tornarse grave y aguda con diseminación hematógena hacia los tejidos
del sistema cerebral. El agente etiológico es un parásito intracelular de macrófagos histocíticos que de una u otra manera transporta al agente patógeno a los tejidos afectados. Hablemos un poco de epidemiología, ¿no? Es una micosis de origen respiratorio, universal, ampliamente distribuida, y que las áreas endémicas se ubican en el continente americano. Habita generalmente en el suelo, eso es lo más importante, y afecta a todas las razas de ambos sexos, pero hay mayor incidencia en varones mayores de 50, que es un dato también importante que tenemos que tenerlo en consideración al momento de hacer la historia clínica. Estos procesos son asintomáticos, ¿no?, en pacientes con inmunocompetentes, pero en pacientes inmunocomprometidos se presenta digamos, una mitosis oportunista en formas agudas o muchas veces también en formas graves. ¿Hay factores predisponentes? Sí, las drogas, las inmunosupresoras, los antiinflamatorios, las disciplinas sanguíneas, los linfomas y los portadores de VIH son factores predisponentes que de alguna manera pues hacen que la histoplasmosis pueda desarrollarse con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. La fuente de infección exógena está relacionada básicamente con el guano en estado de descomposición de las gallinas y de los murciélagos. Entonces, este es también otro dato que tenemos que tener en consideración. Y la diseminación se podría hematógena. Tener en consideración que el tamaño de las microcolonias es de 2 a 5 nanomicros, así, ¿no?, que le permiten ya hasta el espacio alveolar, donde sufren el denominado proceso de dimorfismo e inician el cuadro clínico en sí. En el caso de la infección primaria, muchas veces la histoplasmosis desarrolla focos bronconeumónicos, así. Pero muchas veces se ha podido observar que estas levaduras intracelulares en el microscopio óptico se observan como células gigantes que tapizan en los espacios alveolares. Por eso que muchas veces la histoplasmosis histológicamente se puede confundir con otros tipos de patologías que hacen que desarrollen granulomas, propiamente dicho, ¿no? Muchas veces se ha podido observar que la inhalación masiva de la histoplasmosis produce derrames alveolares importantes, causa la muerte del paciente. En personas con inmunosupresión se forman granulomas de células gigantes y epitelioides, muchas veces con necrosis gaseosa central, pero pueden formar calcificaciones, lo que hace diferente de el cuadro histológico de la TBC. Viene acá, son una especie de granulomas que forman, ¿no?, en el parénquima pulmonar, ¿no?, cavernas, granulomas, tejido pulmonar, hacen granulomas en sí, ¿no?, con necrosis central. ¿Sí? Acá miren, gran cantidad de necrosis gaseosa. Acá miren, igual también, ¿no?, afectación del parénquima pulmonar, macroscópicamente hablando, con áreas de necrosis. ¿Sí? Pero este tipo de granulomas no son como los tuberculosos, que son pequeños, sino son grandes áreas en sí, por eso se diferencian en sí. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, el 95% de afectación son asintomáticos. ¿Sí? Vale decir que el diagnóstico muchas veces se hace con una prueba intradérmica, que sale positiva, y presencia de lesiones residuales clasificadas en el parénquima pulmonar a través de una radiografía de rayos, a través de una placa de rayos X en sí. Por eso todo paciente con, digamos, con sintomatología respiratoria siempre debe ser candidato a una placa de rayos X, para que esto nos puede ayudar a nosotros como un examen de auxiliar para detectar, pues, si es que hay en el parénquima pulmonar, ¿no? Eso es lo más importante en sí. El desarrollo básicamente determinado por la dosis infectante y la virulencia de la cepa y el grado de resistencia es importante tener en consideración para evaluar el cuadro clínico del paciente. Las manifestaciones clínicas son, digamos, un poquito inespecíficas, ¿no? Similar al resfriado, tos productiva, dolor cerebral, disnea, disfonía. Entonces, son inespecíficos. El cuadro generalmente sea los 15 o 22 días en sí.
Muchas veces los pacientes empeoran, pero comienzan a producir fiebre, pérdida de peso, hemoptisis y sudoración, lo que de una u otra manera hace que se pueda diferenciar con una tuberculosis, ¿no? Muchas veces los pacientes pueden presentar adenopatías cervicales o axilares en sí. Acá miren una radiografía, una diseminación miliar, ¿no?, de histoplasmosis, igualmente acá, son histoplasmomas que se presentan acá en la placa de rayos X. Casi siempre en pacientes inmunocomprometidos el cuadro es progresivo, inclusive mortal. Pacientes muchas veces debutan con fiebre, deterioro de estado general, hepatosplenomegalia, pancitopenia, sangrado de tipo purpúrico, hacen su neumonía intersticial y pueden fallecer. O muchas veces presentan o desarrollan lesiones ulcerativas en la mucosa intestinal y oral, hepatosplenomegalia, hacen el cuadro de meningitis y de una otra manera pues se complican hasta poder fallecer. Entonces, no es tan, digamos, positivo pensar que una histoplasmosis no nos puede causar daño, ¿no? En la forma pulmonar cavitaria, esto es importante, ¿no? Hay que tener en consideración que la histoplasmosis, ¿no?, puede generar lesiones que se encuentran en la región apical. Casi siempre desarrollan lesiones parenquimales a nivel apical. Crecen por contigüidad mediante necrosis y pueden alcanzar tamaños considerables, ¿no? Sí. Los síntomas son inespecíficos, casi siempre tos productiva, fiebre, fatiga, pérdida de peso, hemoptisis. O sea, como vean, son cuadros clínicos con manifestaciones muy inespecíficas, es decir, ¿no? ¿A qué se denomina histoplasmoma, ¿no? Se denomina histoplasmoma una lesión residual delimitada y que a nivel pulmonar o extrapulmonar comienzan a desarrollarse con fibrosis periférica y en la parte central pues se entra en necrosis gaseosa. Se cura básicamente por calcificación, ¿no?, y encapsulación por fibrosis. Entonces, estas lesiones se limitan siempre y cuando tengan un tratamiento oportuno. ¿Sí? El diagnóstico básicamente depende de la presentación clínica, ¿sí? Muchas veces por esputo, por aspirado de ganglio, ¿no?, el material de médula ósea, presencia intracelular de agente patógeno, ¿no?, el examen de protección de Jensa, la inmunofluorescencia y lo más importante es el cultivo, ¿no? El cultivo que es el criterio absoluto para el diagnóstico de histoplasmosis y el medio que se utiliza es el medio sabroso simple. Miren acá, histoplasmosis, la fase parasitaria, la presencia de células gigantes multinucleadas en áreas granulosas con denso sistema inflamatorio tipo crónico y agudo. Varias células multinucleadas que se presentan, ¿no? Gran cantidad de granulomas, ¿no? Y acá también, intracelularmente, ¿no?, la fase parasitaria de la histoplasmosis en sí. El diagnóstico, bueno, ya lo hemos dicho cómo se hace, y tener en consideración el diagnóstico diferencial. Miren, ¿con qué se hace el diagnóstico diferencial, ¿no? Con TB, con criptococosis, con neumonías, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la criptococosis, la sinonimia muchas veces es enfermedad Buschke, el agente patógeno, el que produce el criptococcus neoforme, es el más común, el más frecuente, y esta micosis puede actuar como una micosis de tipo oportunista. Casi siempre afecta a los humanos y a los animales. Y la fuente de infección, como hemos señalado, es una fuente exógena en sí, ¿no?, de inicio a nivel pulmonar y contribuimos por el sistema nervioso central. Tener en consideración que la mayoría de hongos que atacan el pulmón tienen cierto tropismo para que ahí llegar y atacar al sistema nervioso central. Entonces, tener en consideración ese dato cuando estamos frente a una micosis de este tipo de acción. La evolución puede ser aguda y crónica, y la respuesta inflamatoria desde un granuloma puro mixto puede ser, pues, formar digamos, un nódulo mixtomatoso o hiporreactivo en sí. Es una micosis universal, casi siempre ataca a los pacientes con inmunosupresión
la fuente de infección exógena es básicamente el agente proliferativo, es las recetas de las palomas, por eso que ustedes también tienen en consideración esas áreas donde hay un montón de palomas que pueden de una u otra manera pues, producir este tipo de mitosis. Así. La vía de infección es la vía inhalatoria, el foco primario es el pulmón y puede en muchos de los casos al comienzo y pacientes con inmunodeficientes pueden ser asintomáticos hasta el momento de que se disemina y de alguna manera comienza a desarrollar, digamos, la enfermedad propiamente dicho. ¿Sí? No existen antígenos adecuados para generar estudios confiables, en lo que se refiere a la parte del diagnóstico, ¿sí? Pero la serología es ineficaz, ¿no? Por ausencia de una respuesta humoral apropiada de este agente patógeno. Es la segunda micosis en importancia en pacientes con VIH positivo. ¿Sí? Tienen acá todo el parénquima comprometido, afectación marcada, ¿no? de el tejido afectado. Es decir, ¿no? En el caso de la diseminación, puede ser mi idea en estados terminales de la enfermedad y, lógicamente, el sistema nervioso central es el favorito para la diseminación. Es decir, lo que se puede observar básicamente es que también cuando hay lesiones cutáneas, este tipo de lesiones se presentan como lesiones de tipo ulcerativa, ¿no? Y con H, las vasogonias se rodean anteriormente, presentan como una pared celular delgada, realmente son monogemantes en sí. Las manifestaciones clínicas igualmente también son inespecíficas, están asociadas básicamente a la presentación de discrezas sanguíneas, enfermedades crónicas debilitantes y el tratamiento con inmunosupresores antiinflamatorios es el que de alguna otra manera pues, da cierta respuesta positiva a este tipo de pacientes. Las manifestaciones clínicas, muchas veces cuando la gente presenta tropismo por sistema central, se presenta como una meningitis o una meningocefalitis y que el paciente presenta cefalea, rigidez de nuca, vértigo, vómitos, signo Kernickel y Buczynski positivo, problemas de visión y trastornos mentales. Las lesiones cutáneas se presentan en un 10 a 15% de los casos, básicamente a predominio de la cara, cuello y tórax. También pueden afectar otros órganos, dando focos de metástasis, es decir, pero de agente patógeno, como por ejemplo pueden afectar el hígado, el vaso, el riñón, los huesos, las articulaciones, la próstata, etcétera, etcétera. En el diagnóstico es importante el material clínico que depende de la presentación. Es tomar una buena muestra de esputo o un exudado, ¿no? Entonces, es importante, como repito, el seguimiento del biocefaloclidio y también la orina o material de biopsia o autopsia cuando ya el paciente ha fallecido. El examen directo con intestina nos va a permitir a nosotros identificar a este agente patógeno, ¿no? Vamos a poder observar la presencia de las blastoconillas, que son redondeadas, monogemantes, rodeadas de un material cápsula del músculo desecario y que pueden usarse otras técnicas como la inmunofluorescencia, el Papa Nicolau y el óxido de potasio en sí, pero casi siempre la intestina es la más común que se produce para el diagnóstico de las biopsias en sí. Acá vemos, miren, claramente la estructura del agente patógeno, nuevamente acá, ¿no? Nuevamente acá, ¿no? dentro de los tejidos en sí. En el caso de la aspergillosis, la Aspergillus fulminatus, el más común, es un hongo filamentoso que vive su temperatura de 3 a 53 grados, crece con facilidad y rapidez y soporta básicamente, su hábitat sapofítico es el suelo con granos almacenados en sí, ¿no? Pero el suelo es animal humano en sí. Macroscópicamente podemos observar que el Aspergillus se presenta como colonia en sí, ¿no? Como colonia de gérmenes.
en la cual pues el color es un blanco medio verdoso, como pueden observarlo acá, ¿no? La textura es de aspecto medio terciopelado, ¿no? Afelpado, de aspecto medio velloso, y microscópicamente nosotros vamos a poder observar que se presentan como una especie de ramificaciones, con el forno, como una especie de ramificaciones que derivan de una vesícula ancha, ¿no? Uniseriada, es una colonia redonda, pseudoesférica y no ramificada en sí, ¿no? Las cifras y áreas son septadas básicamente. Entonces, microscópicamente tienen unas características un poco dimórficas, pero que de alguna manera nos permiten al estudio microscópico poder diferenciarlas. Casi siempre las Pecilus les gusta colonizar las mucosas en sí, destruyendo el epitelio bronquial y formando lo que se denomina el aspergilloma, que de una u otra manera pues está asociado básicamente a la afectación o alteración de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, 3 y 4. La invasión tisular con afectación vascular y fenómenos trombóticos es la forma invasiva en la cual se presenta el aspergillus. ¿Sí? ¿No? Sí. El mecanismo de transmisión es a través de la inhalación de esporas, la inoculación percutánea o el contacto directo con la espora en sí. Hay formas clínicas y órganos afectados. En el caso de las formas broncopulmonares, en las formas diseminadas. En el caso de las formas broncopulmonares, podemos observar la formación del aspergilloma. Muchas veces este aspergilloma está asociado o vinculado a pacientes con tuberculosis, que son de una u otra manera tratados y el paciente no responde al tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen una infección sobreagregada. Esta infección sobreagregada es la presencia del aspergillus o aspergilloma en las cavidades del pulmón, en sí, ¿no? Las cavernas. Todo paciente con cavernas pulmonares siempre tiende un poco a presentar este tipo de afectación sobreagregada, ¿no? Que son los hongos. Y a la cabeza es el aspergilloma en sí. En el caso de la forma diseminada, pueden diseminarse básicamente al sistema nervioso central, al corazón, al tubo digestivo y a otros órganos básicamente que están señalados ahí. Las enfermedades causadas por aspergillus, ¿no? Que es un agente oportunista, es la aspergillosis, que es broncopulmonar obstructiva, la aspergillosis invasora y el aspergilloma en sí. Son enfermedades causadas por el aspergillus en sí. Este es un aspergilloma, ¿no? Básicamente un proceso localizado, en la cual observamos una cavidad preformada, como decía anteriormente, ahí se desarrolla el aspergilloma en sí, ¿no? Pacientes con TED, curados o pacientes que tienen ciertas secuelas. ¿Sí? Casi siempre es en el ápice del pulmón. El cuadro clínico puede ser asintomático, pero cuando presentan sintomatología, presentan malestar general, astenia, compresión del estado general, astenia, fatiga, fiebre y hemoptisis. Hemoptisis es importante porque muchas veces se confunde con TB. ¿Sí? Acá miren, ¿no? La cavidad clásica, ¿no? Dentro de una cavidad, de una caverna, la presencia de una masa redonda o ovoide, ¿no? En la cual pues es el aspergilloma propiamente dicho, ¿no? El agente invade el tejido, sí, básicamente, pero cuando afecta a dos o más órganos no contiguos, puede de una manera pues, presentar cierta complicación en sí al paciente. La aspergillosis invasiva pulmonar, ¿no? Muchas veces se confunde con una neumonía que no responde al tratamiento antibiótico, por eso es que muchas veces se hace el diagnóstico en forma tardía. ¿Sí? El infarto hemorrágico y la hemoptisis es un dato importante que también se presenta en este tipo de aspergillosis invasiva pulmonar, y la formación de abscesos y compromisos extrapulmonares por diseminación también es lo que caracteriza a la aspergillosis invasiva pulmonar. Por esos, digamos, datos clínicos, este tipo de enfermedad es de mal pronóstico. Acá miren, la aspergillosis cutánea se presenta como una pápula eritematosa
que evoluciona hacia la necrosis de la lesión. Bueno, pero esto sí que es curable, es tratable. ¿Sí? El diagnóstico es examen directo, muchas veces con el esputo, aspiración broncopulmonar, con el líquido perioral, cuando se trata de una especie de tipo pulmonar. Pero, como ya saben ustedes, el cultivo del Saboreus y llegar con destroza es el más común, el más frecuente, es el que de una u otra manera nos va a dar el diagnóstico así. Muchas veces la serología nos ayuda, el test cutáneo también, pero el cultivo es digamos, el elemento diagnóstico con más asertividad. ¿Sí? Bueno, para finalizar, en el caso de ¿qué es la blasquemicosis? La blasquemicosis es una enfermedad sistémica con amplia variedad de manifestaciones pulmonares y extrapulmonares y que muchas veces pueden confundirse con tuberculosis, ¿sí? Otros hongos como enfermedades malignas. ¿Sí? Es una micosis de curso subagudo o crónico causada por un hongo dimórfico que es el Blastomyces dermatitis y que caracteriza por que presenta lesiones granulomatosas y su productividad en los pulmones, piel y huesos. ¿Sí? Bueno, este es el ciclo de vida de las Blastomyces, ¿no? Como verán, pues la fase sapofítica y la fase parasitaria, que son las dos principales fases en la cual pues el agente patógeno, ¿no? El que forma el micelio, ingresa por vía oral al aparato respiratorio produciendo pues la fase parasitaria y la formación de la sintomatología y sintomatología del paciente. ¿Sí? En biopsia, en casos cutáneos, se puede observar células monogemánticas, condición de H y PAS, podemos observar, ¿no? Como una estructura gemante, ¿sí? Como una especie de binucleación, ¿no? Pero es el blastomyces propiamente hecho. En el caso de las pruebas inmunológicas, también es un dato importante que tenemos que pedir a un paciente cuando se sospecha de blastomitosis, fijación de complemento, relación intradérmica de blastomyces. Y siempre pedir una tomografía o radiografía. ¿Por qué? Porque eso nos va a observar, nos va a permitir observar pues, las áreas de afectación pulmonares y bueno, esto es el ciclo de blastomyces, de metástasis, fase profítica y parasitaria. Macroscópicamente hablando, miren, se presentan como nódulos a nivel cervical, que muchas veces se confunden con ganglios, ¿no? Y que después de la extracción o el tratamiento podemos observar que las levaduras o digamos las estructuras de los uniformes con tensiones determinadas de Jensen, podemos identificarlas en un extendido que se realiza de la muestra afectada. Acá miren, en una biopsia se forma un microceso con levaduras, ¿no? Y acá el agente patógeno, ¿sí? ¿no? Es el blastomyces, ¿no? Alrededor de un microabsceso. ¿Sí? Acá, con mayor frecuencia, miren, a mayor ¿no? Agente patógeno, el blastomyces, por acá también, alrededor de un sistema inflamatorio tipo crónico. ¿Sí? Bien, hasta ahí he tratado de hacer un resumen de lo que es la actinomitosis, de todas las enfermedades infecciosas micóticas, que como vean es amplio. Lo que he querido es que ustedes tengan una visión clara de uno, en primer lugar, de cómo se clasifican a las micosis en sí. En segundo lugar, las más frecuentes, las más comunes, que se presentan en nuestro medio. En tercer lugar, la micosis sistémica, que son las más frecuentes y que son las difíciles de tratar, y que para un mejor, digamos, enfoque, podemos desarrollar desde el punto de vista de la ubicación exógenas o endógenas. ¿Sí? ¿No? Y a partir de ahí, bueno, ya desarrollar todas las características y los órganos que son afectados, características clínicas de signos y síntomas, los órganos afectados, casi siempre los más frecuentes, que son el sistema nervioso central, los pulmones, la piel, etcétera, etcétera, y el diagnóstico que casi siempre es por cultivo. ¿Sí? Bien, hasta ahí lo que hace el día de hoy. Pero, mañana, ¿algún comentario, alguna pregunta?
No, doctor, el día de mañana lo coordinamos y sus diapositivas, si fuera tan amable, doctor, por favor. Ya, perfecto. Ahora más tarde cuelgo las diapositivas de la vez pasada y las de ahora. Y lo Muchas de gracias, mañana, bueno, lo coordinamos después, pues, ¿no? Lo coordinamos, ¿sí? gracias, doctor. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Hasta luego. Estamos viendo.